Bien, nos quedamos en esta parte. Vamos a tener en cuenta un poco la lógica, cómo va a funcionar. A este punto lo voy a llamar A, y a esta salida lo voy a llamar B. Ok, entonces aquí voy a tener A y acá voy a tener B. Un poco viendo la lógica de funcionamiento, vamos a hacer lo siguiente. Si A es 1 y B va a ser un 1, ¿qué significa 1? 1, la salida de esta condición o de este comparador, si es 1, significa, ¿qué significa? Que el usuario está dentro de la base de datos. En este caso sería usuario y o contraseña. Ok, entonces 0 significa que no está dentro de la base de datos. Hasta ahí hay que tener en cuenta esos términos. Bien, ahora vamos a usar lo siguiente. Dije que si 1 es que el usuario no está, entonces yo voy a colocar aquí un case, y esto quiero que se abra cada vez que sea verdad. Entonces, en este caso, cada vez que sea verdadero aquí, quiero que se ponga la siguiente condición: crear un cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo se coloca acá, 1, 2 botones o 3 botones. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente: usuario incorrecto. Voy a hacer un cuadro de diálogo muy parecido y voy a colocar contraseña incorrecta. Entonces, si yo lo coloco directo, cuando no está dentro de la base de datos va a ser un 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo invierto. Lo invierto y lo mando aquí. Ok. Entonces, hasta ahí ya tenemos invertido el primer punto. Y eso solamente se activa cada vez que sea verdadero, es decir, cada vez que presione el botón OK. Entonces lo mismo va a suceder para la contraseña, ¿correcto? Vamos a verificar esto ejecutando el programa. Por ejemplo, tengo un usuario correcto y la contraseña es incorrecta. Perdón, y hay una contraseña del otro. Entonces voy a colocar una contraseña incorrecta y me pone que la contraseña es incorrecta, ¿no? Ahora vamos a colocar la contraseña correcta con el usuario correcto, y me va a salir que la contraseña es incorrecta. En este caso, contraseña con usuario incorrecto, y me sale que el usuario es incorrecto. ¿Qué pasaría si ambos son incorrectos? Me va a salir doble mensaje. Entonces, si los dos son incorrectos, debería salirme una tercera opción, ya que hay muchos de tercera opciones: usuario y contraseña incorrecta. Esa es la tercera opción. ¿Y cómo habilito esta opción? Esta opción la tengo que habilitar cada vez que no está dentro de la base de datos. Entonces, si no está dentro de la base de datos, va un 0, se niega, y lo estoy poniendo en 1. Entonces esta salida con este 1, es decir, acá 0 y 0, pero esto negado, ¿qué tiene que darme? Usuario y contraseña incorrecta. ¿Por qué 0, 0? Porque cada vez que eso sea 0 y el de acá 0 se niega, y lo voy a mandar a una I. ¿Para qué?
pues es simple, para que cada vez que eso sea un 1 active esto, pero a la vez va a activar esto. Entonces también tengo que poner una condición aquí. ¿Qué condición tengo que colocar? Otra ahí. Lo voy a activar cada vez que sea un 1 esto. Si esto es 0, lo invierto en 1 con este 1. ¿Por qué? Porque si este es 0, diciéndome que no está dentro de la base de datos, y esto es un 1, indicándome que el usuario está dentro de la base de datos, esto es 1, viene hacia acá, 0 se niega 1 y activa esto. ¿Y cómo funcionarían las otras condiciones? Esto está en 1 y esto, como esto estaba en 1, se invierte y se vuelve 0 y cierra acá el contacto. Igual acá, esto está en 1. Acá falta poner la condición, no lo hemos puesto, pues hay que colocar la condición. Entonces vamos colocando la condición aquí. Vamos a hacer lo mismo. Es una especie de inversión para invertir motores trifásicos. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? La salida de negación aquí, colocamos y colocamos aquí antes de. Todo eso tiene que ver con su lógica. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ahí sale que el usuario y contraseña es incorrecta. Vamos a colocar contraseña incorrecta. Ok. Ahora usuario incorrecto. Y salen las tres opciones. Pero Richard, ya que se ve acá mi contraseña, entonces le ponemos clic derecho, password display. Bien. Y después vamos a tener esta salida, porque esta salida, básicamente la que me interesa a mí, es esta salida es 1, pero esta salida de acá es usuario incorrecto, ¿no es cierto? Usuario y contraseña incorrecta. ¿Qué es lo que necesito? Una I de esto con esto. ¿Para qué? Lo siguiente, esta I con esta salida directa y con esta salida directa, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente, que esta condición me indica que está ok, usuario y contraseña están correctas. Entonces yo voy a tener la opción de deshabilitar, o perdón, de detener el programa con el botón cancelar. Esto lo voy a eliminar con el botón cancelar, o que esté ok mi sistema. Cancelo, lo detengo, le doy a acceder y está ok. Entonces después yo lo que hice en el SCADA que vieron de ejemplo, coloqué esta salida, tomé la salida y después configurar este programa con control I a las propiedades del BI. Nos vamos a custom, a Windows Appearance, y dejamos solamente el menú, eliminamos el scroll bar tanto en el eje X como en el eje Y, eliminamos algunos botones, botón de run, perdón, botón de toolbar, y esta opción me permite a mí crearlo como sub-BI. Cuando yo selecciono el show front y el close afterward, me permite usarlo como una especie de sub-BI. Le doy ok, luego reduzco mi programa para hacerlo visible. Ustedes ya ven qué tamaño lo colocan, y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, como pueden observar, sale un programa porque no está guardado el BI. Colocan todo lo que tengan que colocar, acceden y se cierra, ¿no? Se cierra. Y hasta ahí tenemos la base de datos con Labium para crear una interfaz usuario-contraseña. De mí será hasta la próxima para poder explicar un poco de protocolos de comunicación, Modbus TCP, junto con una simulación de un PLC. En este caso voy a usar un Compact Rio. Hasta luego.